Entonces, ahora sigue la participación de interdisciplina y tecnologías digitales en la reconstrucción visual y física y narrativas del pasado, que impartirán Laura Brenda Jiménez y Rodrigo Ambrís Sánchez. Voy a leer las semblanzas de ellos para darles la palabra. Bienvenidos. Laura es diseñadora industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la investigación de los procesos de producción artesanal de La Palma del municipio de Yutaduchi, de Guerrero, Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Es profesora e investigadora de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM Xochimilco, ha dirigido y coordinado proyectos en diversos niveles e impartido apoyos de tipo gráfico y de modelado digital en 2 y 3 dimensiones. Especialista en la investigación, la práctica y la experimentación en el desarrollo de modelos a partir del diseño asistido por computadora, representación fotorrealista, manufactura asistida por computadora y manufactura aditiva. Bienvenida, Laura. Rodrigo Ambrís Sánchez, arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha colaborado en despachos de arquitectura como son Biomá, Jorge Sánchez de la Garza, Taller Javier Sánchez, JSA. Se especializó en representación visual fotorrealista en el despacho internacional WeDo. En 2011 formó el despacho enfocado en el diseño y comunicación gráfica para arquitectos, diseñadores y desarrolladores inmobiliarios. Posteriormente en RA Visuals, que ofrece servicios de modelado 3D, renders, recorridos virtuales, interactivos, vistas de 360 grados y mate painting. Bienvenidos, les cedemos la palabra. Gracias, voy a compartir. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. La maestra en diseño Laura Brenda y yo, Rodrigo Ambrís, vamos a presentar el tema de la interdisciplina y tecnologías digitales en la reconstrucción visual y física narrativa del pasado. Este proyecto inicia a partir del cuestionamiento de cómo diversas disciplinas pueden converger en un mismo punto, ¿no? Entonces partimos que la arqueología se enfoca más en el estudio del pasado y el diseño de la arquitectura normalmente tienden a ver hacia el presente y el futuro, ¿no? Entonces, al fusionar estas dos disciplinas, se crea una ventana de oportunidad en donde pudimos generar un nuevo proyecto. Empezamos, bueno, la arqueología tiene diferentes puntos, ¿no? Importantes, ventajas, que son como traer la información del pasado al presente para poder entenderla, el trabajo de campo y la interpretación de los datos, ¿no? La teoría y análisis de la importancia de los códices y todas las narrativas que existen. Y otro punto importante es el tomar en cuenta las comunidades, ¿no? Que es lo que nos cuentan las personas que habitan los lugares sagrados y que esa información pasa de boca en boca y muchas veces es enriquecedora para este tipo de proyectos, ¿no? Por otro lado, tenemos el diseño de la arquitectura, que normalmente cuando diseñamos un proyecto nuevo surge del presente hacia el futuro, ¿no? Algo que no existe. Nos basamos o nos apoyamos en las nuevas tecnologías, así como el realismo que le vamos a dar, ¿no? En qué lugar va a estar ubicado, qué es el tipo de vegetación, de clima, ¿no? Y también muchas veces la práctica y experimentación que nos da el decir qué material sea mejor o qué material le conviene más o ese tipo de cosas que es una como prueba y error, ¿no? Entonces vamos probando y el resultado, lo que queremos generar al final es algo visual que impacte y también si se puede generarlo en algo tangible, ¿no? De aquí nace, bueno, ponemos esta imagen como de una colmena o de un panal de abejas, en donde nos dimos cuenta que estas dos disciplinas funcionan como eso, ¿no? Podrían funcionar como un panal en donde cada una de las ventajas de cada una de las disciplinas nos puede apoyar y generar nuevas expectativas para la otra, ¿no? Que normalmente no las vemos trabajar muy de la mano, pero en esta ocasión quisimos hacer la prueba y el resultado fue muy enriquecedor, tanto para las dos corrientes, ¿no? Entonces, las narrativas del diseño aplican para la arqueología y las de la arqueología para el diseño, ¿no? Las técnicas y muchas cosas que generalmente pensaríamos que aplican solo para algún área, resultan que son complementarias, que nos enriquecen y que así podemos perfeccionar el alcance.
Eicher menciona que lo social de la sociedad es su continuo intercambio de información, la producción de contenidos de conciencia siempre nuevos, ¿no? Entonces, una frase que queremos conservar como ese ir y venir, ese intercambio de información siempre nos va a enriquecer, ¿no? Entonces, no cerrarnos, sino quedarnos estancados en solo nuestra línea. Ok. A continuación, nos gustaría mostrarles a grandes rasgos en qué consistió todo este proyecto de investigación, las etapas que lo conformaron, que en este sentido se ve bastante resumido, pero que bueno, fue bastante tiempo el que se empleó en cada una de ellas, ¿no? Partimos de la parte de la arqueología, donde entra la etapa de investigación, todo el estudio de antecedentes, el contexto, la historia, las tradiciones del poblado. Los arqueólogos pasan de esta etapa a la interpretación de datos. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿no? Aterrizar todas estas palabras recabadas y hacerlas más comprensibles. La parte de la arqueología también se encarga de hacer los primeros bosquejos de este sitio trabajado, ¿no? Entonces entendemos la información como un boceto en 2 dimensiones, que corresponde a la etapa descriptiva. A partir de esta etapa entra el diseño en apoyo, ¿no? Cómo trasladar la información física al ámbito virtual o digital. Entonces se traza el sitio arqueológico en 2 dimensiones. Después, una vez recibida la retroalimentación, pasamos al modelado 3D, que ya empezamos a hablar de 3 dimensiones, de sólidos, y una vez que se le da salida al proyecto, entonces hablamos del ejercicio completo, ¿no? Cómo integrar el contexto, la vegetación, los colores empleados y demás. Finalmente, desde nuestra área, hicimos una última propuesta en una etapa que no estaba contemplada y era cómo pasar de esta parte visual, virtual, a la parte tangible, ¿no? Llevar a una siguiente etapa en la que pudiéramos tener en nuestras manos todo esto que se está trabajando. Entonces, todas estas etapas dieron lugar a la reconstrucción de un sitio arqueológico que deviene en la construcción del conocimiento. A continuación les muestro 2 imágenes que corresponden al sitio arqueológico del Yucuchayo en Chalcatongo, Mixteca Alta de Oaxaca. Podemos ver las 2 imágenes, primero el boceto real de los arqueólogos y del lado derecho los planos, ¿no? Uno hecho a mano, el otro hecho de manera digital. Siguen siendo 2 dimensiones, pero es una manera para nosotros de representar cómo lo complejo se puede volver comprensible con el apoyo de estas tecnologías. Vale bien la pena mencionar que como todo proyecto, este trabajo también tuvo ciertas limitantes y la más importante de ellas fue respetar la fidelidad de los datos recabados por los arqueólogos. Con ello, al respetar estos datos, significa respetar toda una cultura y la sociedad que lo compone y con la finalidad o lo que deviene en empatía histórica, ¿no? Las personas que habitan el lugar pueden ver cómo es el sitio, o cómo fue, perdón, el sitio en su momento, y con ello se genera el valor hacia ese lugar que habitan. Nuevamente vemos estas 2 etapas aquí, la de los planos, que son información en 2 dimensiones, y del lado derecho la información en 3 dimensiones, que es el sitio arqueológico en sólido, en este momento sin ningún acabado, ningún material proporcionado. Algo muy importante de todo este proyecto fue que se trató de un método de trabajo iterativo. Fue un ir y venir constante de retroalimentaciones, de verificación, de checar que todo estuviera tal cual los arqueólogos lo habían estudiado y desarrollado, ¿no? Con esto, para nosotros, este fue el trabajo final, el resultado del sitio. Consideramos que se produce la democratización del conocimiento, ¿no? Hacemos comprensible lo complejo, esta información visual llega al alcance de cualquier persona, aun cuando no sea en el ámbito de la arqueología o del diseño industrial como tal. Y pues bueno, la idea que era de los arqueólogos de llevar a todos esta información queda muy clara con esta propuesta, ¿no? Del lado técnico, podemos observar que aquí tuvimos que tener mucho cuidado en los materiales elegidos y empleados, ya que todo eso también se basó en la información proporcionada por los arqueólogos, que a su vez pues, te resultaba en una importancia para el resultado, ¿no? Ya que
no podíamos proponer como normalmente lo hacemos, de decir, no, pues vamos a poner concreto o cosas así, porque en ese entonces no existían, ¿no? Entonces, este fue un reto, ¿no? Poder representar o tratar de representar lo más fiel posible lo que está en su momento, ¿no? Del mismo modo, la vegetación juega un papel importante, ya que también tiene que ver mucho con cómo se percibe el lugar y su relación con el estado actual. Y los colores, ya que los colores también tienen un significado, así como mencionó la arqueóloga Aliana Ibet, toda esta iconografía y los colores fueron cuidadosamente estudiados, no solamente fueron puestos para ver qué se veía mejor, ¿no? Sino fueron estudiados y se trató de representar al 100% con fidelidad. Del mismo modo, ponemos esta imagen que también fue en esta retroalimentación que teníamos con los arqueólogos. Por ejemplo, tenemos este detalle, ¿no? De las techumbres, que a pesar de que es un elemento que no se ve a simple vista o no se ve desde el exterior, quisimos darle ese detalle del sistema constructivo que emplean en la región actualmente para construir sus viviendas, ¿no? Entonces, quisimos respetar también ese sistema para tratar de darle más fidelidad al proyecto y enriquecerlo, ¿no? Tanto la parte arqueológica como la parte de diseño, ¿no? Que estamos trabajando nosotros. Y por último ponemos esta imagen que aunque no formó parte del resultado final, lo que quisimos fue hacer una prueba. Por ejemplo, colocamos aquí representaciones de códices mixtecos, que aunque son de diferente temporalidad y que los arqueólogos nos hicieron saber que eran de diferente tiempo, quisimos representarlo como para ver cómo se vería la imagen, ¿no? Entonces, es como una imagen muy atractiva que si lo comparamos actualmente como se venden en los departamentos, no es una imagen de venta, pero que sabemos que no fue así, ¿no? Pero fue atractivo para nosotros y también para ellos para imaginarnos, ¿no? Cómo pudo haber sido y pues aunque no formó parte del resultado final, es una imagen interesante. En esta etapa de hablar de convertir la información en algo tangible o acercamiento tangible al pasado, tenemos un ejemplo de 2 impresiones en 3D que se realizaron del sitio arqueológico. Esta es una manera de materializar el proceso de abstracción, ¿no? A continuación, les muestro estas 2 impresiones. La primera, la del lado izquierdo, es el sitio arqueológico en su totalidad. Claramente son impresiones a gran escala, ¿no? En reducción, perdón, grandes reducciones. Y del lado derecho tenemos una impresión específicamente del área central de ese sitio, ¿no? En donde se encuentran los 4 templos y que nos gustaría mencionar que para nosotros fue posible encontrar, creo que fue como una propuesta que en ambas disciplinas, tanto en arqueología como en diseño, nos sorprendió el resultado que obtuvo. Tuvimos oportunidad de viajar al sitio, bueno, más bien a la comunidad donde se encuentra el sitio, y con ayuda de la maqueta o del modelo, entender en qué parte nos encontrábamos ubicados. Entonces, para nosotros fue muy enriquecedor. Tuvimos oportunidad de probarlo y de llevar a los pobladores del lugar. Entonces, esta foto que colocamos corresponde justo a la maqueta que estamos viendo del área central. Fue tomada desde el montículo principal y entonces es como tratar de traslapar esta información, ¿no? Tener cómo estarían los montículos y por los poquitos levantamientos que podemos ver en la foto en el estado actual, que aunque hay árboles y todo, se puede percibir cómo estuvo en su momento. Entonces, para la ubicación espacial fue de mucha ayuda. Entonces, bueno, esta fue una innovación, fue una etapa no planeada, pero nos permitió ver qué alcances podríamos tener. A continuación, les presentamos un video final con un pequeño recorrido en donde podemos visualizar el pasado desde el presente. Siempre ha sido esa la intención, ¿no? Con ayuda de las nuevas tecnologías podemos mejorar la codificación del conocimiento, ¿no? Entender cómo se compone un sitio, qué colores lo acompañan, qué simbologías, qué materiales estaban en esa época, y con ello darnos mayor claridad. Este es una pequeña probadita de todo lo que consistió el proyecto.
Y bueno, para concluir, nosotros cerramos con las bondades y habilidades que identificamos en esta colaboración. Del lado de las ventajas, pues indagar y conocer otras áreas del conocimiento, tener un alcance social al llevar esta información a la comunidad, que es algo que tienen muy presente los arqueólogos, como no solo llevarte la información a museos, sino regresarles todo lo que nos están dando en esos poblados, la conservación del patrimonio, lograr un desafío, y demostrar que las disciplinas del diseño, de la arquitectura, pueden aportar un alto valor a otra clase de proyectos y otras áreas del conocimiento. En cuanto a debilidades, pues bueno, estos proyectos requieren actualización del software. Hoy en día vemos este trabajo y reconocemos que podemos tener aún un mejor alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque las herramientas están mejorando y podemos lograr algo mejor. El trabajo a distancia implica un reto, ¿no? Llevar a la fidelidad. Estos trabajos no siempre se pueden llevar a las comunidades, ya que dependemos de ciertos software o herramientas para mostrarlos. Entonces ahí empieza a ser algo complejo. Y finalmente que lo digital siempre tendrá un límite, ¿no? Podemos llevar a una representación, pero nunca se va a comparar con el vivir la experiencia de estar en el lugar, ¿no? Pero como alcance creo que es suficiente. Pues bueno, de nuestra parte eso es todo. Agradecemos la oportunidad de presentarnos. Muchísimas gracias, Laura y Rodrigo. Muy interesante. Vamos a continuar con los medios digitales como apoyo para socializar el conocimiento en comunidades mixtecas. Sí sigue esa, ¿verdad? Con Erubid Cortés Camacho. Ok, Erubid Cortés Camacho es originario de Silacayoapan, en la Mixteca oaxaqueña, ingeniero en diseño por la Universidad Tecnológica de la Mixteca y candidato a maestro en medios interactivos por la misma institución. Fue director del Instituto de Diseño de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y jefe de carrera de Ingeniería en Diseño. Es vicerrector de la Universidad de Chalcatongo y desde 1997 a la fecha ha sido profesor investigador en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, miembro del Cuerpo Académico de Integración Multidisciplinaria del Diseño en México. Ha participado en proyectos financiados como el desarrollo de material didáctico lúdico multisensorial enfocado a satisfacer necesidades de niños de primarias con capacidades especiales, atención a niños con necesidades educativas especiales mediante el desarrollo de recursos didácticos con tecnologías interactivas. Desarrolla proyectos y diseño basado en el usuario. Ha diseñado los escudos de identidad corporativa de 8 de las universidades pertenecientes al sistema de universidades estatales de Oaxaca. También ha diseñado y formado libros y revistas. Bienvenido, Erubid, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su presencia y por habernos invitado a estas ponencias, a estas pláticas. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, todavía no se alcanza a ver, me parece. Ahí está. Ahí está, vamos a comenzar un poquito a platicar de lo que nos tocó, nos invitaron a participar en esta serie de ponencias. Vamos a poner esto ya. Yo voy a hablar un poco de los medios digitales y su importancia que tiene para socializar el conocimiento. Parece ser que las planearon de cierta manera las ponencias porque van ligadas una con otra. Ahorita retomo una de las palabras que dijeron los compañeros ahí, es enriquecer, ¿no? La multidisciplinariedad nos da esa posibilidad de enriquecer mucho los proyectos que se hacen. En este caso, nosotros comenzamos trabajando con Emanuel e Ivette en su momento. Ellos tenían algunas ideas, algunas necesidades. Platicamos y decíamos desde el punto de vista del diseño cómo podemos colaborar para poder enriquecer y llevar a aterrizar los trabajos de parte de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motivó y nos tiene ahorita, pues en esta situación ahorita, ¿no? Trabajando un poquito con estos temas. Ahora, la relevancia de los medios digitales en la actualidad. Creo que a partir de hace año y medio, casi 2 años que surgió la pandemia, los medios digitales en general han cobrado mayor relevancia en todo el mundo, generalmente, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque pues estos medios digitales son instrumentos para comunicar, vender, entretener, etcétera, ¿no? Y a través de dónde lo hacen, de plataformas, sitios web, apps, aplicaciones. Y finalmente pues sirven para compartir información, ¿sí? En algún momento, hace ya años, varios años, los dividieron también y se mencionaba ahí lo de los social media, ¿no? Que estos en la actualidad, que se refería más que nada a las redes sociales, estos en la actualidad hasta clases y partieron a partir de esos medios, ¿no? Porque, como les decía, a partir del confinamiento que tuvimos por la pandemia, se hicieron uso, o sea, el uso de los medios digitales se masificó, podríamos decir, ¿no? Tanto es así que en los últimos 5 años, según el INEGI, 22 millones de personas en México se anexaron al uso de Internet, ¿no? Y eso que estos datos son de junio de 2021, entonces seguramente se han estado anexando más, pues más que por gusto, por necesidad, ahorita por las necesidades que tenemos de utilizar estos medios para poder comunicarnos. Ahora, ¿qué socializar y por qué? El conocimiento resulta de las investigaciones, el conocimiento que resulta de las investigaciones del pasado y que explica el presente de los pobladores y de sus culturas, etcétera. Eso es lo que nos impulsó en este caso. ¿Qué íbamos a socializar? ¿O qué es cuál es la idea del trabajo colaborativo con Emanuela Ibet? Era llevar a los pobladores que ellos tuvieran acceso, como lo mencionaron los compañeros de la ponencia anterior, que ellos pudieran tener acceso, que ellos pudieran entender la información que los arqueólogos habían obtenido de sus investigaciones. Nos comentaban en su momento que normalmente esas investigaciones pues se van son parte del proyecto, se hacen las entregas a los institutos, se van y ahí se quedan, ¿no? Y muy difícilmente se les regresa a los pobladores esa información digerida o digerible para que ellos puedan entender y ellos puedan apreciar más y entender también de dónde vienen y por qué hay ciertas situaciones que ellos viven en la actualidad. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que pues nos pareció muy interesante, por lo cual empezamos a participar y a colaborar. Y como decíamos, para enriquecer, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero finalmente son enfoques distintos. Desde el punto de vista del diseño podríamos aportar ciertas cosas y es lo que intentamos hacer en su momento. Bueno, es de vital importancia entonces que la información que se obtiene a través de las investigaciones arqueológicas se difundan, porque mucha de esta información se está perdiendo poco a poco, ¿no? Y entonces, pues hay que, en este caso, voy a aprovechar el ejemplo que se desarrolló con el trabajo de los compañeros para poder hacer ver la importancia que tienen estos medios digitales para la socialización del conocimiento. Bueno, ¿cómo se iba a socializar y a quién, no? Aquí es donde podríamos decir, esta parte interesante o el punto central de esta presentación rápida de pocos minutos que tenemos, ¿no? para hacerla. Existe un área de estudio dentro del diseño web llamado usabilidad, que utiliza metodologías como diseño centrado en un usuario y principios básicos como los de Jakob Nielsen, ¿sí? Esos principios o esa área de estudio del diseño web es un área muy especial y últimamente ha tomado mucha relevancia para poder facilitar el uso de los dispositivos, facilitar el uso de interfaces para que todas las personas pues puedan hacerlo de manera intuitiva, ¿no? Entonces eso es lo que ha facilitado esta área del diseño web. Ahora, dentro de esos preceptos o principios de Jakob Nielsen, son 10 principales, ¿no? Que es la visibilidad del estado del sistema, la coincidencia entre el sistema y el mundo real, control y libertad del usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocerán antes de recordar, flexibilidad y eficiencia en el uso del diseño estético y minimalista, ayudar a los usuarios a reconocer y corregir sus errores, ayuda y documentación. Todas estas recomendaciones se tienen que tomar en cuenta. Finalmente, en su momento fue el pionero para ese tipo de estudios, Nielsen, para poder pues llegar
a las personas poder facilitar, como les decía, esa comunicación que debe existir entre el hombre y la máquina, el hombre y el dispositivo que contiene la información. Bueno, de lo anterior se desarrollaron otras áreas del diseño, enfocadas en el diseño web también, como el diseño de experiencia del usuario. Esto último está muy, es muy actual esta parte, ¿no? Donde ahora ya las grandes empresas no nada más quieren una imagen o algo superficial, podemos decir, que según ellos venda y ya nada más, ¿no? Como en años anteriores, donde la mercadotecnia hacía eso, nada más ponía imágenes por ahí y lo que resaltaba eran las características de un producto. Ahora lo que se requiere, lo que se busca es que a través en este caso del diseño web, se pueda sumergir a los usuarios de tal manera que ellos, desde el primer punto en que dan un clic para poder entrar a un sistema, a una aplicación, a una página web, desde ese momento, ¿cómo va a ser su experiencia? Desde ahí empieza a contar la experiencia, no cuando va a llegar al punto donde quiere llegar, sino desde el primer clic hasta el último, ¿no? ¿Cómo puede ser esa experiencia? Y eso se está aplicando no solamente en el diseño web, también se está aplicando en todas o en muchas de los servicios que brindan las empresas. Ahorita, por ejemplo, las compras en línea, esa experiencia que vivimos o que estamos ahora ya se ha normalizado y que vivimos a la hora de comprar algo en Mercado Libre, por decirles, nada más, desde que tú eliges hasta que te llega el producto, toda esa experiencia es la que te va haciendo que como usuario, pues quedes conforme, quedes contento y te den ganas de volver, ¿no? A acceder y a comprar, y vas teniendo la confianza de los sitios y pues finalmente vas aprovechando estas facilidades que nos da la tecnología. Bueno, todo esto nos lleva a dimensionar la importancia del usuario final. O sea, ahora todo está centrado en el usuario y cuál es su experiencia, como les decía, desde el principio hasta el fin, analizando su contexto, definiendo su perfil, conociendo sus habilidades, etcétera, porque de este análisis dependerá el éxito del resultado final. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si no se está pensando, si no se considera, mejor dicho, al usuario final, pues podrá ser muy bonita, muy atractiva la aplicación o la página o lo que se esté desarrollando, pero si no está enfocado al usuario al que se quiere dirigir un producto, pues no va a funcionar. Bueno, una de las partes principales para que el usuario interactúe con una página, una aplicación o pueda usarse un medio digital para obtener o compartir información es la interfaz gráfica del usuario. ¿Esto qué es? Es la primera pantalla que te aparece en todas tus aplicaciones o en todas tus páginas donde tú visitas, ¿no? Es la primera pantalla. La más conocida, yo creo, por todos es la de Google, ¿no? El buscador ¿Y qué tiene esa pantalla? Solo tiene el cuadrito donde nosotros le metemos los datos para poder buscar lo que queremos, ¿sí? Y esa es la interfaz gráfica del usuario de Google, ¿sí? ¿Y qué es lo que requiere Google? ¿O por qué lo hacemos ya sin pensarlo? Pues porque es muy fácil de usar y está ahí, o sea, no tiene adornos, no tiene nada que nos distraiga, simplemente llegamos y ponemos lo que vamos a buscar y esa es la interfaz. ¿Para qué sirve? Para buscar nada más, ¿no? Entonces, finalmente, dependiendo de esto, esta es una de las cuestiones muy importantes que de alguna manera van a poder permitir la comunicación del usuario con el dispositivo, ¿sí? ¿Para qué? Pues dependerá del objetivo de la página o de la aplicación, y entonces pues ahí es donde vamos a volcar nuestros estudios para poder realizar una interfaz adecuada a lo que nosotros estemos buscando. Bueno, todo eso es como una pequeña introducción para que yo les pueda mostrar la interfaz gráfica para socializar el conocimiento de las investigaciones arqueológicas que en su momento pues realizaron los compañeros Ivette y Emanuel, ¿sí? Esta interfaz se desarrolló a partir de la metodología de diseño centrado en el usuario, en la cual consiste
una serie de pasos, como se mencionó también anteriormente, muy interactivos, o sea, se va con uno, se llega al segundo, al tercero, se regresa a uno para poder evaluar y corregir, se hacen pruebas, etcétera. Entonces, esta es una metodología que permite mucha interacción y, por lo tanto, pues, bueno, va considerando los posibles ajustes que se puedan hacer hasta que se llega a un resultado que sí responda a las necesidades de un usuario. Ok, bueno, en este caso para la interfaz que se propuso para hacer una aplicación que pudiera conjuntar los resultados de las investigaciones arqueológicas con otras investigaciones que se hicieron de la población, de sus costumbres, la música, las tradiciones orales. Es un proyecto ambicioso que está ahí, aún está en desarrollo porque pues nos llegó la pandemia y ya no se pudo avanzar como quisiéramos, pero se llegó bueno, ya se está trabajando todavía en esa parte, ¿no? Bueno, entonces, el primer paso de esta metodología de diseño centrado en el usuario es el contexto de uso. Teníamos que entender el contexto donde se iba o se pretendía llevar esta interfaz y a través de qué, ¿no? También lo mencionaron los compañeros de la ponencia anterior. Una de las debilidades o de las dificultades, mejor dicho, es que, pues para llevar a las personas los contenidos digitales se requieren ciertas tecnologías, se requieren ciertos aparatos, se requiere inversión y eso también, pues de alguna manera nos va limitando un poco, ¿no? Bueno, los usuarios entonces, a quienes dirigimos cuentan con escasa o nula habilidad técnica. Bueno, eso era hace 2 años, perdón por la actualización, pero bueno, hace año y medio más o menos, como les decía, ahorita con la pandemia seguramente por varias razones, situaciones, se ha visto la necesidad seguramente de aprender un poco más de estas tecnologías, como les comentaba, por lo menos para tomar algunas clases de los niños, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se tenía en su momento. Nula técnica, nula habilidad técnica. No estaban familiarizados con la tecnología de la interfaz, ya que se mueven en un ambiente de poco contacto con la tecnología interactiva. Eso es lo que teníamos en su momento. Bueno, después de esto, el paso número 2 es especificar los requerimientos. Ya tenemos el conocimiento del usuario, ya lo estudiamos a profundidad. Ahora vamos a requerir especificaciones o a definir las especificaciones. Los usuarios requieren una interfaz sencilla, atractiva e intuitiva, ayudas visuales, preferentemente con traducciones al mixteco. Se puso como una especificación, un requerimiento que tuviera traducción al mixteco porque la mayoría de la población, si es un 70-80% de la población habla mixteco. Entonces, ese es uno de los requerimientos importantes, aunque igual y con la iconografía o con los iconos que se manejaron, también se buscaba que fuera intuitivo o que se entendieran sin que se supiera leer incluso en algunos casos. Bueno, ahora las soluciones de diseño que se buscaron. Para trabajar las soluciones de diseño se siguieron 8 de los pasos descritos por Schneiderman, citado, bueno, por Ambrose en 2014. Una de esas, la primera es ser coherente, permitir el uso de accesos directos a usuarios frecuentes, diseñar la forma de retroalimentación de la información, diseñar una navegación o un diálogo con un final, permitir el manejo simple de errores, diseñar una opción para deshacer opciones, pensar en la individualidad y reducir las sobrecargas. Estos son preceptos que, como les comento, ya están dados, no necesariamente tenemos que seguirlos, pero pues, si ya están ahí, ya están estudiados, pues nos ayudan muchísimo también para poder tomarlos en cuenta y poder trabajar con ellos. Vamos a ver si no me deja ver esto. Ok. Se desarrollaron soluciones acordes a las necesidades del usuario, considerando elementos como contenido, color, gráficos, orden de los elementos, composición, facilidad de navegación, etcétera. Todo lo que en su momento mencionamos ahorita rápidamente, pues también se consideró y se tuvo que tomar en cuenta para poder, pues, tener un resultado, como les decía, acorde a nuestro usuario, en este caso, con sus características que se mencionaron al inicio.
Y así fue como llegamos a esta pantalla de inicio para esta aplicación que se tenía que montar en un tipo kiosco donde los usuarios, donde las personas podían llegar y, por ejemplo, aquí hacer recorridos virtuales, aquí en este caso con ayuda o solos con ayuda del sistema o de manera personal, podemos decir que solitos ellos podían hacer ese recorrido. ¿Cuándo? Cuando ya tenían un poco de conocimiento de la tecnología y podían navegar ellos de manera personal. Si no, pues con ayuda, ¿no? El sistema no le daba un clic y ya el sistema podría mostrarles el recorrido virtual, en este caso del Cerro del Peregrino. Como decía, este trabajo colaborativo se enriqueció y se trabajó en colaboración con Roberto Carlos Reyes Espinosa, quien desarrolló el recorrido virtual, y pues ya se tenía ese contenido, y pues ya lo que se requería también pues era esta interfaz para que los usuarios pudieran trabajar o acceder a esta información. Se pueden checar lo que es la historia, rituales, narrativas, santuarios, otros santuarios, pues, y información para los peregrinos, ¿no? Que finalmente este es un lugar que es muy visitado por muchos peregrinos de diferentes lugares de la Mixteca, y pues también a ellos se les quería brindar información aprovechando esta interfaz. Ya. Por último, la fase de evaluación. La fase de evaluación para elegir la solución que se presentó en la diapositiva anterior. Se hizo un análisis heurístico o experto para evaluar o valorar la usabilidad de la interfaz siguiendo los 10 parámetros que se mencionaron también anteriormente de Nielsen. Además, se probó que los usuarios de la población objetivo tenían resultados aceptables. Aceptables nada más porque sí hubo algunos detalles, como les decía, es complicado a veces ponerse en el lugar del usuario. ¿Por qué? Porque nosotros, bien o mal, ya estamos acostumbrados a que es bien fácil pues picarle y no va a pasar nada, no se pierden. Pero ya cuando lo evaluamos con personas de la comunidad que no tenían ese conocimiento, sí vimos que faltaban algunas cosas y por ahí había unas pérdidas, ¿no? Se ajustó a partir de esas observaciones. Por eso es muy importante esta etapa de evaluación para poder hacer ajustes. Fueron pequeños los ajustes, pero sí hubo necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esta etapa es muy importante para que se pueda validar las propuestas y, como les decía también, funcionen a la perfección o funcionen para las personas que están, pues, que son creados en este caso, esta interfaz, ¿sí? Y pues finalmente eso es lo que les tengo yo para comentarles el día de hoy. La importancia de los medios interactivos sí es mucha, creo yo, en estos tiempos más. Se nos vino el mundo encima, nos agarró un poco desprevenidos, digo, no a todos, porque finalmente algunos ya teníamos ciertas habilidades, pero aún así tuvimos que aprender a usar Zoom, tuvimos que aprender a hacer muchas cosas, y ahí donde nos dimos cuenta que las demás personas que no tenían esa habilidad, pues les fue más complicado todavía. Pero una vez que aprendemos a utilizarlas, pues nos dan muchas posibilidades estos medios interactivos, estos medios digitales, ya que por un lado, pues sí son más rápidos, son económicos para poder pues brindar información. Por ejemplo, este ejercicio que se está haciendo hoy, pues no hubiese sido posible en otros tiempos, tal vez, ¿no? O sea, pues estamos acostumbrados y bueno, tampoco se puede sustituir una cosa por otra, pero bueno, sí, creo yo que son más cálidas las presentaciones en vivo, las seguimos extrañando, pero los medios digitales nos permiten esto, por ejemplo, ¿no? Esto nos permite socializar el conocimiento, nos permiten muchas cosas, y de alguna manera son baratos comparados con una impresión de un libro, por ejemplo, para poder llevar el conocimiento de esa manera tradicional. En fin, pues esa es mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Erubid. Vamos a continuar con la presentación Los Códices Mixtecos y las Humanidades Digitales Postcoloniales.